Continuación, daremos inicio a la segunda conferencia magistral de este foro, titulada Políticas Públicas en la Atención, la cual estará a cargo del doctor Jorge Salas Hernández, director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, INER, quien nos acompaña vía plataforma digital y de quien me permitiré leer una breve semblanza. El doctor Salas es mexicano, médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, especialista en neumología, egresado del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Cuenta con un diplomado en farmacología clínica por la UNAM y uno más en formación docente por el INER y la Academia Nacional de Educación Médica. Durante su trayectoria profesional en el INER, desde 1984, ha ocupado las plazas de médico adscrito, jefe de servicio clínico, subdirector de enseñanza, director de enseñanza y director general, nombrado por la Junta de Gobierno para el periodo 2013-2018 y ratificado para un segundo periodo de 2018 a 2023. La docencia la ha desarrollado desde 1991, principalmente en el pregrado y posteriormente en el posgrado de la UNAM, como profesor de la especialidad y coordinador del subcomité académico de neumología de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Su labor se ha centrado en la formación de las últimas 27 generaciones de neumólogos, más de 400 médicos, y en la actualización del programa de especialidad. En 2001, presidió el Consejo Nacional de Neumología. Asimismo, es miembro de sociedades médicas y científicas, nacionales e internacionales, en las cuales ocupa diversos cargos. Algunas de las principales acciones realizadas durante su gestión han sido la obtención del Premio Nacional de Calidad en 2016, la certificación hospitalaria otorgada por el Consejo de Salubridad General. De igual forma, durante la pandemia de COVID-19, impulsó la implementación de nuevos modelos de trabajo y estructuras al interior del instituto. Si es tan gentil, doctor Jorge Salas, queda usted en el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Saludo con gusto a quienes han participado durante el evento inaugural de este foro, y particularmente quiero agradecer yo también a la diputada Ivonne Cisneros, presidenta de la Comisión de Seguridad Social, la amable invitación que me hizo y facilitarme también el que pues hoy por cuestiones de trabajo no pudiera yo estar presente, pero con gusto lo hago acá desde el INER. Saludo también y estuve muy atento a los comentarios iniciales de las presidentas y los presidentes de las diferentes comisiones, y por supuesto también de la licenciada Patricia Mondragón. Creo que sin duda todos comulgamos con la misma idea, el mismo interés y las mismas líneas de trabajo relacionadas con, en este caso, con el cáncer de pulmón. Así que yo creo que muchas de las cosas que se van a comentar, pues es precisamente reforzar los conceptos y el camino hacia donde podamos ir transitando para, pues, en la medida de lo posible, ofrecer una mejor atención del cáncer. Voy a compartir pantalla. Permítanme un momento. En lo que abro aquí, les puedo comentar que lo que el doctor Meneses ha comentado, no sé si ya se esté viendo la imagen, la presentación. Sí, ya la vemos, doctor. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Pues el panorama es el mismo, no importa la institución en donde uno trabaje. Creo que las dificultades y los esfuerzos son
similares. Yo hablaré algo sobre políticas públicas en la atención del cáncer, pero pues precisamente para entender las políticas establecidas y las que posiblemente se puedan implementar en el futuro, que es parte sin duda central de esta reunión, pues tenemos que entender pues de dónde partimos y el porqué entonces de estas políticas. Ustedes ven estas imágenes y lo que comentaba el doctor Meneses, el tiempo de diagnóstico de los pacientes con cáncer pulmonar es demasiado prolongado, y como ven ustedes en esta radiografía arriba a la izquierda, pues esta imagen opaca, pues son los tumores de diferentes tamaños, y en la tomografía son lesiones muy extensas. Esto es desafortunado cuando nosotros estamos viendo ya este tipo de pacientes en estas circunstancias de avance de la enfermedad. Entonces, el cáncer de pulmón, ¿por qué es un tema de interés? Ya se ha comentado. Pueden ser varios factores y sin duda pueden ser muchos más que estos. Hay un crecimiento poblacional, hay una mayor longevidad en las personas, múltiples factores de riesgo reconocidos que ya han sido detallados en la presentación anterior, también desafortunadamente una alta mortalidad y también los altos costos de atención que representan, ya sea para los pacientes o para las instituciones de salud. El conjunto de estos factores y muchos otros más, pues ubican al cáncer de pulmón como un problema de salud pública. Vean ustedes la pirámide poblacional, y que de manera interesante la licenciada Mondragón mencionaba en su mensaje inicial, siempre en la parte alta de esta pirámide poblacional, que es la de mayor edad y obviamente menor número de personas, es donde centrábamos el interés en las diferentes enfermedades, pero en este caso en cáncer de pulmón, pero la población ha ido creciendo y poco a poco se van emparejando muchos aspectos de los grupos de edad. No es raro si nosotros ubicamos como riesgos o que estamos viendo pacientes con cáncer desde los 40 años y a veces hasta un poco antes, ya hacia arriba ya representa un número importante, en este caso de mexicanos, que pueden estar en riesgo de padecer esta y otras enfermedades. Entonces, y por supuesto, en las edades menores es donde están más vulnerables por el desconocimiento, por la propensión a adicciones, a introducirse en esto y estar constantemente en estos factores de riesgo que en etapas posteriores los ubican como enfermos, en este caso de cáncer. El sistema respiratorio, el aparato respiratorio es el más expuesto al medio ambiente, junto con la piel, porque como ven en las imágenes, pues está expuesto a diferentes componentes, polvos, como es los ambientes ocupacionales, aún al aire libre, o los ambientes ocupacionales de riesgo en interiores, la contaminación del aire, pues ya de tantos años, propia de las grandes ciudades, específicamente a las emisiones volcánicas en zonas aledañas y lo que ya se ha comentado, la adicción al tabaco, la exposición al humo de leña y otras enfermedades. Entonces, se sitúa al aparato respiratorio siempre en una situación de mayor riesgo. Está expuesto, digamos, en el medio ambiente extramuros a diferentes contaminantes a nivel industriales, de vehículos y por las mismas condiciones geográficas, y ven ustedes que son varias enfermedades las que pueden estar presentes cuando se expone y bajo otras condiciones también que tienen que ver con las características del individuo, a padecer algunas enfermedades. Aquí ustedes pueden ver que se ubica ya el cáncer y está relacionado con la contaminación del aire. También ya se mencionaba en el ambiente intramuros la contaminación del aire por tabaco, por humo de leña, y que eso también ha incrementado los casos. Y yo sin querer, nada más muy brevemente para ubicar la importancia de todo esto, porque esto va a ser detallado por el doctor Sincer,
Vean ustedes cómo la prevalencia de fumador en mayores de 20 años, en la encuesta nacional de salud del 2020 y la del 2021, pues muestra un incremento en el número de fumadores. Entonces, algo tenemos que hacer porque los riesgos ahí están. Cuando vemos todavía más alarmante el consumo de tabaco fumado pues en jóvenes, en niños, en población de 10 a 19 años, ven ustedes cómo entre fumador actual, fumador diario, fumador ocasional, representa un 15% de estos jóvenes, de estos niños. Las mujeres un poco menos, pero creo que estas son situaciones que nos deben de alertar que tenemos que intensificar la difusión del daño y, por supuesto, ir actualizando o implementando nuevas políticas de salud. Adicciones, tabaco, marihuana, otras se han asociado también a daño pulmonar crónico grave y entre ellos puede ser un factor de riesgo para cáncer. Y hoy en día, pues el uso de vapeadores, que bueno, es un tema central hoy en día y que será tocado más adelante. El tema importante en México lo es también en todo el mundo. Por eso este foro de sociedades respiratorias internacional, de la cual México forma parte a través de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, ha dispuesto que estas son las 5 enfermedades más importantes como problemas de salud pública en las que se deben de enfocar y dirigir muchos de los esfuerzos en todos los países a la educación, la prevención, la detección temprana, el tratamiento adecuado, y de tal manera que se puedan evitar no solo el número de casos, sino quienes la padecen, pues la mortalidad o previo el deterioro de la calidad de vida. Cáncer de pulmón, vean ustedes, que hace 3 décadas, en 1990, se ubicaba en el lugar 10 como causa de muerte en el mundo y en 30 años se ubicó como la tercera causa. Entonces es un crecimiento impresionante que ha tenido y eso es lo que nos dirige entonces a implementar estas medidas de nuevas políticas públicas. Solo nada más para que ubiquen a nosotros como Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿por qué nos preocupa este tema, el cáncer? Y por qué, bueno, siempre vamos a estar dispuestos a colaborar a través de nuestros expertos en todas aquellas medidas que vayan dirigidas a un mejor control de los pacientes y detección. Ven ustedes en rojo, estas son las 10 principales causas de atención de consulta externa de primera vez. Y entre estas 10 primeras está precisamente el cáncer de pulmón, que en los últimos años, ven ustedes cómo fue aumentando el número de casos atendidos. Aquí en el 2020 disminuyó porque solo tuvimos abierto los primeros 2 meses la consulta externa habitual, después nos reconvertimos como hospital COVID. El año pasado, en los últimos meses, volvimos a abrir el hospital, pero por eso explica que parcialmente lo abrimos el hospital, porque hoy en día seguimos siendo hospital COVID con un número importante de casos graves y por eso, bueno, pues estos números aquí quedaron pendientes porque prácticamente no hubo atención de esta ni de otras enfermedades que no fuera la derivada por la pandemia. Vean ustedes también, lo mismo va a suceder en las causas de atención en la unidad de urgencias, el incremento en el número de casos que acudían en los diferentes años, cómo fue aumentando, y aquí por estas razones que les digo de la pandemia, es que son menos casos. Es probable que si esto no hubiera sucedido, el número de casos se mantendría parecido a los años previos o quizá en un incremento. Y principalmente por arriba también los tumores malignos en urgencias son casos complicados que acuden a muchas otras enfermedades que son bastante comunes también. La morbilidad hospitalaria, los casos que hemos tenido que hospitalizar en nuestras instalaciones, vean ustedes que aquí ya los tumores malignos, el cáncer de pulmón, pues está ya en la parte alta de las causas, superado por influenza y otras infecciones como las neumonías durante varios años, pero ven ustedes que en el 2016 se emparejó
2017 y 2018 fue la primera causa de hospitalización en el INER, el cáncer de pulmón. Desciende un poco al siguiente año y bueno, estos 139 casos se vieron en enero, febrero y las primeras 2 semanas de marzo del 2020 y estos 81 al final del año 2021. Por eso esos datos son muy diferentes. Entonces, es un tema para nosotros central, porque ¿qué es lo que estamos viendo? Como bien lo dijo el doctor Abelardo Meneses, casos muy avanzados de cáncer, en el que el paciente está muy sintomático, con un grave deterioro de su calidad de vida, habiendo gastado ya cantidades importantes en la atención, porque por lo menos han pasado por 7, 8 médicos y han pasado entre 2, 3, a veces hasta 4 años en diferentes consultorios hasta que llegan a nuestros institutos y se diagnostica el cáncer. Se les va a ofrecer siempre un tratamiento, la mejor atención posible, pero ya están en franca desventaja por el tiempo de evolución y por el grado de avance del tumor que tienen. Por eso las políticas públicas, pues nosotros pensamos que siempre deben de estar en análisis e irse actualizando de acuerdo al comportamiento que van teniendo las enfermedades. Y el INER también tiene una propuesta en relación con el tema del cáncer pulmonar y otras enfermedades respiratorias. Entonces, ya un poco con este antecedente, más todo lo que se ha comentado con detalle en la plática previa, pues las políticas públicas, muchas de ellas se han implementado, existen ya algunos resultados, pero creo que yo también insistiré en que creo que deben de irse actualizando, ampliando y adicionando nuevos conceptos para que podamos tener mejores condiciones de atención de los pacientes. Por supuesto, los programas de prevención efectivos, reconociendo estos factores de riesgo, pues es directamente hacia donde tienen que ir dirigidos los esfuerzos de estas políticas para modificar. Creo que algo que ha sido exitoso, aunque siempre uno va a pensar que se requiere más, y eso nunca hay que dejarlo de lado, hay que ser todavía cada vez más exigentes, son estas políticas dirigidas a la prevención del cáncer y la prevención del tabaquismo, como la principal fuente o factor de riesgo de los tumores del aparato respiratorio y de otros tipos de cáncer, no solo el de aparato respiratorio. ¿Qué acciones se han implementado a través de estas políticas? Espacios libres de humo de tabaco, el incremento en el impuesto sobre el tabaco, advertencias sanitarias sobre los peligros del tabaco, prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco y, por supuesto, reducción de la incidencia, aunque vemos que en los números a veces el incremento, poco, pero es un incremento, pues se está reflejando otra cosa. ¿Qué es lo que se pretende en esta reducción? Pues que se evite el inicio de consumo de tabaco en la población general. Esto es lo que hay que trabajar en la infancia, en los jóvenes, que es la población más vulnerable al inicio de este tipo de adicción, y ahora más con los vapeadores que se han estado empleando en los últimos años. Promoción de la abstinencia en la población fumadora, y obviamente para eso se requiere capacitación en personal médico desde el primer nivel, clínicas especializadas en todos los estados para que la derivación de pacientes pueda ser dirigida hacia expertos que les puedan ayudar a conseguir el objetivo de abstenerse del consumo de tabaco. Y por supuesto, evitar la exposición al humo de tabaco ambiental en las personas que no fuman. ¿Qué es lo que se ha hecho? Son muchas cosas. Yo aquí solo pongo, me parece que los ejemplos más relevantes, el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control de tabaco, que fue adoptado por unanimidad en mayo del 2003, como un paso importante en la lucha mundial contra la epidemia de tabaquismo, y entonces este convenio entró en vigor aquí en el país a finales de febrero del año 2005. La Ley General para el Control de Tabaco, publicada el 17 de febrero del 2022, la última actualización, y bueno, todavía más reciente, en febrero también
de este año, del 2020, esto es reciente también, pero decreto presidencial mediante el cual queda prohibida la importación de los dispositivos conocidos como cigarrillos electrónicos y todo lo que tiene que ver con las tarifas de impuestos. Estas medidas, por supuesto que son de peso, sin embargo, se tienen que aplicar, tienen que ser vigiladas y tienen que ser actualizadas, como decía. Brevemente, vean ustedes los resultados cuando existen este tipo de políticas públicas. La exposición a humo de tabaco, ya lo mencionaba el doctor Meneses, es menor en las entidades en las que se ha implementado leyes que garantizan ambientes 100% libres de humo de tabaco. Y aquí en la gráfica hay dos ejemplos. En azul, la Ciudad de México, y en color naranja los estados del país en el que no existe esta ley. Y vean ustedes cómo la exposición al humo de tabaco de segunda mano es mucho menor en bares y restaurantes de la Ciudad de México comparados con diferentes estados, situación que no se ve en el transporte público y el trabajo. Entonces, sí aplica bien, se van viendo resultados de estas políticas en determinados sitios, pero en otros, sin duda, si esta información existe, pues se tiene que trabajar para que la ley y estas políticas se apliquen adecuadamente y se puedan observar los efectos que se pretenden. También hay políticas ambientales para disminuir la contaminación y promover un aire limpio. Conocemos perfectamente desde hace muchos años, a todos lo hemos escuchado y de alguna manera tenemos mayor o menor conocimiento de cuáles son los compuestos que cuando sobrepasan los niveles determinados como aceptables pueden perjudicar la salud de los humanos y causar también enfermedades. Conocemos aquí cómo se transforman, cómo se modifican por radiación solar, temperatura, humedad. Hay contaminantes primarios, secundarios, y aquí están algunos de los componentes que principalmente interesan para implementar estas políticas públicas. Y cada uno de ellos existe una norma oficial mexicana, se han establecido los límites permitidos para cada uno de estos contaminantes, los indicadores, y por supuesto cuando se detectan que se sobrepasan estos valores es cuando se inician estas acciones de control de los contaminantes. De tal manera que sí sabemos a través de estas normas que hay un diagnóstico de la calidad de aire de prácticamente todos estos contaminantes. Aquí solo está el dióxido de azufre, se sabe cómo está en la Ciudad de México, en el área conurbada, en la zona metropolitana del Valle de México, los diferentes valores, y esto es lo que nos permite ir modificando estas normas e ir ajustando las leyes. El óxido de nitrógeno lo conocemos también y así está para cada uno de los contaminantes. La distribución a lo largo de toda la Ciudad de México, de las diferentes alcaldías, de las diferentes horas, cómo tiene el comportamiento. Este es el ejemplo de óxido de nitrógeno, pero es lo mismo para todos los contaminantes, de tal manera que hay un monitoreo que nos permita ir ajustando las normas y que la gente, la población sepa cuáles son los sitios de mayor contaminación, cuáles son las horas de mayor contaminación, cuáles son los contaminantes que prevalecen a lo largo del día y de los diferentes meses. Todos ellos en exceso obviamente producen daño en las vías respiratorias y esto a lo largo de la vida de quien vivimos en estas grandes ciudades pues nos ponen en riesgos, sobre todo si tenemos cierta susceptibilidad genética a determinadas enfermedades. Así, entonces, dentro de estas políticas y estrategias que se han establecido, normas, pues está la Estrategia Nacional de Calidad del Aire, vigente de 2017 a 2030, el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, ProAire. Actualmente en el país se tienen 31 programas vigentes a lo largo del país, y bueno, pues, un ejemplo es el programa Hoy No Circula. Estas son medidas políticas, digamos, muy ambientales, muy generales, pero vienen otras que me parece que también son igualmente relevantes porque ya van más particularizadas a cada uno de los casos que vemos y a lo que es
propiamente el ejercicio de la atención médica. Uno de ellos es la detección temprana de casos, el tamizaje. Ya se ha comentado algo hace algunos minutos, en el que lo que se pretende con esta detección es aumentar la proporción de casos detectados en etapas tempranas, en el cual el pronóstico va a variar por las oportunidades de tratamientos que se les pueden ofrecer y que incluso idealmente pues, deberían de llegar a un estado de curación. Sin embargo, esta detección pues también lo que pretende es mejorar la sobrevida, reducir costos de atención y mejorar la calidad de vida. ¿Cómo debería de hacerse o cómo se está ya implementando? Pues en los institutos nacionales de salud que nos dedicamos a ver este tipo de enfermos con estas patologías y seguramente en otros lugares, pues hay que reconocer a los sujetos de alto riesgo, los fumadores activos, los más fumadores, quienes están expuestos al humo de tabaco de segunda mano, como se conoce, a lo largo de varios años, y que aun cuando no tienen síntomas respiratorios ni síntomas generales, son sujetos de alto riesgo y debería de hacerse estos tamizajes precisamente para detectar las lesiones de manera muy temprana, que es cuando se van a encontrar las mejores oportunidades para el tratamiento eficaz en esta enfermedad. Y una forma de hacerlo pues es con una tomografía computada de baja dosis, que es un estudio que se hace rápidamente, se hacen prácticamente en segundos. Tomógrafos ya hay en muchas partes del país, prácticamente todas las grandes ciudades lo tienen, y hacerlo sin medio de contraste, con baja dosis, no solo se protege al paciente y la radiación, sino que también representa un costo no tan caro como otro tipo de estudios. Hay muchas acciones que deberían estar dirigidas hacia las políticas o incorporarse dentro de las políticas. El acceso a los pacientes a estudios moleculares, a estudios genéticos, este tamizaje que ya decía, y de tal manera que junto con los estudios moleculares y el tamizaje, nuestros pacientes puedan tener acceso a tratamientos personalizados, que es la medicina de hoy. Ustedes ya lo escucharán minutos más adelante con los verdaderamente expertos en el tema, y las ventajas que representa ofrecer este tipo de tratamientos. Se requieren protocolizar la atención y que no haya diferencias en beneficio de los pacientes en los diferentes sectores del sistema de salud. Por supuesto, los institutos nacionales de salud pueden conducir, el Instituto de Cancerología, Enfermedades Respiratorias, pueden conducirse, ser la punta de lanza de mucho de esto, y de hecho lo son. Y por supuesto un presupuesto sin restricciones, porque si no, pues se pierde todo este objetivo, todas estas metas, porque algunos pacientes podrían ser sujetos de la mejor opción de tratamiento y otros no, y eso es lo que se debe de evitar. Si esto se consigue, se mejorará la sobrevida y la calidad de vida de estos pacientes. ¿Cuál es la propuesta del INER? Muy brevemente. En el caso del cáncer, pero pueden ser muchas de las enfermedades crónicas, en el primer nivel de atención hay un subdiagnóstico de las enfermedades y por lo tanto esto lleva a un diagnóstico tardío, que es lo que comentábamos del cáncer pulmonar. Si hay un subdiagnóstico, el tratamiento no será el adecuado y muchos de estos enfermos durante años están con tratamientos sintomáticos totalmente irrelevantes y que solo le hacen pues, perder el tiempo y gastar dinero a nuestros enfermos. Se usan medicamentos poco útiles, se mantiene la exposición a agresores respiratorios, en ocasiones, bueno, se hospitalizan y aún así no se diagnostica. Esto cuesta para los pacientes y para las instituciones. La calidad de vida se va deteriorando al paso del tiempo y en términos generales, pues hay una pobre educación en salud. Estos son muchos de los aspectos que debemos de abordar en las políticas. El INER, desde hace algunos años, ha estado intentando y sigue gestionando el que se pueda implementar este programa, este proyecto que se llama AIRE, que es la Acción Integrada por la Respiración. ¿Y qué es lo que pretende? Que sea una guía para el manejo de las enfermedades respiratorias en los cuidados primarios. Y el doctor Abelardo Meneses claramente hablaba sobre la necesidad de reforzar la infraestructura y el número de especialistas
oncólogos y yo diría también neumólogos y algunos otros que puedan ofrecer esta mejor calidad de atención a los pacientes. Pero eso de nada va a servir si en el primer nivel de atención a la salud los casos no se detectan a tiempo, no se refieren oportunamente y de manera temprana. Cuando eso se logre, entonces habrá una muy buena sincronización entre el primer nivel de atención y la especialidad, el nivel de especialidad en donde se tengan que atender estos pacientes. Es precisamente que este programa AIRE se pretende que sea un programa de atención primaria y que crezca a partir del programa de tuberculosis. El mismo grupo que ve tuberculosis es el que debería de atender el programa de respiratorios, que ustedes van a ver qué enfermedades son, y que puede haber una fase piloto de capacitación y equipamiento y paulatinamente irá creciendo. El acceso a medicamentos, bueno, es para medicamentos que puedan ser ofrecidos en el primer nivel de atención a la salud. No es el caso del cáncer. Y ustedes pueden ver aquí algo. Ustedes pueden ver aquí cómo son varias enfermedades que se pretende que puedan ser vistas de manera rápida a través de algoritmos muy simples, y entre ellas está el cáncer pulmonar y obviamente el tabaco como el factor de riesgo más importante. Es un enfoque integral de atención y prevención respiratoria en el que se garantice el acceso a diagnóstico y tratamiento adecuado de enfermedades agudas y crónicas. En el caso del cáncer sería para una derivación, sospecha y derivación temprana a otros niveles. Está centrado en la atención primaria, este proyecto AIRE, y se mejora la capacitación y el acceso a tratamientos de otras enfermedades. Se puede optimizar con los recursos ya existentes, que son del Programa Nacional de Tuberculosis, incorporar esta actividad también en estos grupos de trabajo. Y por supuesto que si esto funciona, pues habrá un ahorro importante en los recursos económicos, pero se requiere inversión, por supuesto, para la capacitación. ¿Cómo concluyo? En este Foro Internacional de Sociedades Respiratorias, vean ustedes lo que promueve: control del tabaco, reducir contaminación ambiental, salud respiratoria ocupacional, mejorar la formación de profesionales, más prevención, mayor acceso a los cuidados. Creo que sin duda todos estamos de acuerdo y ese es el objetivo que estamos persiguiendo todos en común: esta educación, esta prevención, estilos de vida saludables, en fin, todo esto que ustedes ven y que es, aquí redondea lo que hemos estado viendo. Hace 3 años, un grupo de expertos encabezados en ese momento por la doctora Sofía Charbel, después de una reunión y un análisis cuidadoso del tema, precisamente del cáncer de pulmón, se publicó este artículo, Necesidades de cobertura y atención del cáncer pulmonar en México, en el que las principales recomendaciones fueron la prevención en relación a estrategias para el control de tabaco y disminución de la exposición al humo de leña, mejorar detección y tratamiento del cáncer y asegurar una cobertura en salud equitativa. Pienso que conocemos las causas de la exposición. El cáncer sería aquí, la enfermedad, y antes de eso conocemos las causas de la exposición, los tipos de exposición, cuando se exponen las personas y que tienen un riesgo genético, qué enfermedades, con qué enfermedades están en riesgo, pueden desarrollar la enfermedad y luego los resultados que la enfermedad se deriven, que son pobre calidad de vida, altos costos, muerte, etc. Y hay diferentes momentos en donde se puede intervenir. Aquí están las políticas de salud. En la etapa más inicial, si sabemos que esto, y si conocemos toda esta ruta del cáncer de pulmón, pues obviamente tenemos que trabajar desde antes de la exposición a los factores de riesgo, y es hacia donde estas políticas deberán estar dirigidas. Yo agradezco nuevamente la invitación que me hicieron, y espero que con el tiempo, en poco tiempo podamos tener
resultados viendo interesantes de todo. por Salas, Muchas gracias. no sé,